¿Quisieras presentarte, contarnos qué haces en ONU Habitat? ¿Cómo empezaste a trabajar en ONU Habitat? Sí, bueno, mi nombre es Claudio Ascioli, yo soy arquitecto, planeador urbano y trabajo en ONU Habitat desde 2008. Soy brasileño y tuve mucha suerte en mi profesión porque tuve la chance de trabajar en muchas regiones del mundo, no solamente en este tema, pero con varios temas relacionados a la urbanización, gestión urbana, participación ciudadana. Entonces, desde 93 a 2008 estuvo vinculada al Institute for Housing and Urban Development Studies, donde tuvo por 15 años una experiencia internacional muy importante trabajando en las antiguas repúblicas de Unión Soviética, donde se creó una informalidad diferente. Trabajé en Asia, en África, con las manos en esta historia, pero también en la área de capacitación. Y en 2008 me fui contratado por ONU Habitat para ser el jefe de política de vivienda y coordinaba el programa de las Naciones Unidas para el Derecho a la Vivienda. Entonces, esta parte de asentamientos informales siempre estuvo muy direccionado y muy conectado con mi corazón, pero también con mi vida profesional. Tú eres un reconocido experto en urbanismo informal. Cuéntanos cómo comenzaste a trabajar en este tema. Bueno, creo que el origen de mi trabajo está desde la universidad, cuando me involucré con los movimientos sociales urbanos en la ciudad de Brasilia, y ahí me involucré mucho con toda la problemática, no solamente de vivienda, pero también con toda la formación informal de la ciudad, los asentamientos informales, las favelas, invasiones, como son ahí llamadas, pero también los acampamentos que eran originarios de la construcción de la ciudad. Entonces era un problema muy serio en la ciudad y yo me empecé a estudiar esta cosa y esto me llevó prácticamente al trabajo del primer programa de urbanización de asentamientos informales de la capital de Brasilia, y también me llevó para la actividad internacional, que fue una experiencia muy única, que me permitió ir a Holanda, después a Guinea-Bissau, y después fui a trabajar en varios países con el tema. En términos mundiales, el objetivo del milenio de reducir el número de asentamientos informales, ¿se está logrando? ¿Tú crees que el problema está disminuyendo o sigue creciendo? Bueno, la verdad es que en 2005, creo, cuando se ha organizado un encuentro internacional, me acuerdo que ONU Habitat ha tentado reformular cómo estaba planteado el objetivo de Milenio 7, Meta 11, que era la mejoría de 100 millones de personas que viven en asentamientos llamados slums, que fue como se denominó todos los asentamientos informales de una forma internacional. Y la idea de la reformulación era crear alternativas para la formación de nuevos asentamientos, que significaba que debería haber una política preventiva de oferta de viviendas, de suelo, una serie de políticas alternativas para que se permitiese disminuir la velocidad de formación de nuevos asentamientos. Entonces, la verdad es que se logró el objetivo de milenio en términos cuantitativos. O sea, yo creo que en 2010, con la investigación de Habitat, creo que se demostró que había más de 200 millones de personas que habían salido de las condiciones de slums, de asentamientos informales. Entonces había una disminución de la porcentaje de personas que, con relación a la población urbana, que vivían en esas condiciones. ¿Por qué? Porque había inversiones muy altas en programas nacionales de vivienda en China, Brasil, México, Chile, Malasia, Indonesia. Entonces había países que estaban marchando para programas de larga escala de producir vivienda y permitir que la gente saliese de la condición de informalidad y para la formalidad. Y el otro, que también había
muchos programas nacionales y programas de ciudades, grandes ciudades involucradas en programas de mejoría y transformación de asentamientos informales en asentamientos formales integrados a la ciudad. En América Latina, por ejemplo, varias ciudades como Río, como São Paulo, como Belo Horizonte, como Santiago de Chile, como Bogotá. Bueno, estas ciudades fueron a una escala en programas nacionales y programas a nivel de ciudad. Bueno, logramos, está disminuyendo. La verdad es que los datos últimos de ONU Habitat, mirando de 1990 a 2012, se demuestra claramente que salimos de disminución de 40 y tal % de la población para cerca de 30 y tal % de la porcentaje de personas que viven en estas condiciones de favelas, villas y asentamientos informales. Pero en porcentaje, en números absolutos, disculpe, en números absolutos los números están aumentando y van a continuar a aumentar. ¿Por qué? Por causa de la urbanización, por causa del crecimiento vegetativo de la población, por causa de la carencia de oferta de viviendas, por causa de todo un proceso de urbanización rápida que algunos países o regiones del mundo todavía siguen. Entonces, en números absolutos, el problema se queda y se va a continuar, y si no hacemos una acción integrada de combinar tanto la prevención como la mejoría, nosotros vamos a tener más informalidad en nuestras ciudades. Bueno, ¿y qué tipo de políticas han adoptado los gobiernos para enfrentar el problema? Es muy interesante esta pregunta, porque si miramos la historia de las políticas de vivienda y cómo los países y las políticas públicas empezaron a mirar este problema, diría que hasta los años 80, los años 70, 80, la política predominante era de demolición, de desalojo o de una mirada de los asentamientos como una situación problemática, una situación que debería ser realmente sacada fuera del tejido urbano y la población era transferida para viviendas. Y esto no disminuyó la producción de asentamientos informales, al contrario, se produjeron más. Entonces, en un determinado momento se empezó a reconocer los asentamientos informales como una solución que era precaria, una solución que tenía limitaciones, pero la gente era capaz de producir vivienda, aunque que de maderas o precarias, pero construían sus propias ciudades y barrios. Entonces, se empezó con programas de mejorías, programas de regularización, y en un determinado momento, a partir de los años 90, se descubrió que esas intervenciones eran mucho puntuales. Y puntuales significaba que no se iba a escala de la ciudad y no se trataba el problema de una forma integrada con todos los problemas de la ciudad. Y a partir de los años 90, principalmente, se empezaron los programas de gran escala, que seguían los ejemplos del Kampung de Indonesia, y después vinieron programas como o próprio BID estuvo involucrado com a Alcaldía del Rio, que foi um programa muito exitoso, como Favela Bairro, que era um programa que se foi à escala da cidade. Então, muitas cidades no mundo se foram a esta escala, e alguns países se foram a um programa nacional que construía a solução para os problemas em torno da situação existente, ou seja, quando era tecnicamente, jurídicamente y financieramente posible, se urbanizaba y se mejoraba y se regularizaba la situación de esos asentamientos. Esto es un poco la historia de las soluciones y las políticas que se tienen adoptado. Hoy en día hay una mezcla de soluciones y creo que tenemos que aprender más con lo que logramos con los programas de grandes escalas, pero creo que ya tenemos ahí en nuestra mano una escuela y un aprendizaje muy grande. Solamente tenemos que sistematizarlo para no cometermos los mismos errores. Y dime, ¿quiénes son más activos en materia de políticas de urbanización informal? ¿Los gobiernos nacionales o los locales? Esto depende
donde estamos. Por ejemplo, en América Latina, la tendencia es los gobiernos nacionales tienen algunos programas nacionales que facilitan y permiten a las alcaldías a se acoplaren a estos programas y construir sus propios programas a nivel de la ciudad, a nivel municipal, programas municipales. Entonces es una tendencia que miramos en América Latina. Creo que hay una tradición simplesmente porque hay una autonomía municipal. Algunos países, los municipios son muy autónomos, tienen sus propios fondos y fuentes de recursos a través de impuestos, catastro y tal. Entonces, ahí tenemos una tendencia a municipalización con el gobierno nacional construyendo programas donde se entra con fondos para permitir la regularización de la tenencia de la tierra, que es un proceso complicado, que cuesta, o financiar las grandes infraestructuras. Entonces, los gobiernos nacionales están creando programas para ir en la área, vamos dizer assim, del espacio público, del dominio público, y los municipios están yendo más de apoyo a las comunidades y creando programas. En África, la mayoría por falta de una autonomía municipal y la existencia de ministerios de gobierno local, una cierta dependencia de los alcaldes y las alcaldías a los gobiernos nacionales, los programas tienen una tendencia a ser nacionales. Y en países donde tiene una escala como ahora estuvimos en Namibia, el programa es un programa que sigue por parte del gobierno nacional, porque es una población urbana no muy grande, no hay muchas ciudades y la población no es muy alta, entonces el gobierno nacional tiene una, ¿cómo se diría eso? Una preponderancia en las iniciativas. En Asia es muy interesante, que ahí estamos mirando en Asia el fenómeno de las ONGs. Entonces, ONGs que están entrando en esta fórmula y articulándose con gobiernos nacionales, gobiernos municipales y ahí construyendo programas muy interesantes. Entonces, en Asia nosotros tenemos por una tradición de mucho trabajo comunitario, la coalición de Asia, de Asian Coalition Housing Rights, SDI, que es muy activa en India y otras partes del sudeste asiático. Ahí tenemos esta fórmula tripartite donde el gobierno nacional, el gobierno municipal y las ONG construyen programas conjuntos de escala, como el ejemplo de los programas de 300 ciudades de CODI, que era una ONG y que ahora es parte integral de este programa nacional en Tailandia. Entonces es una fórmula muy interesante. ¿Y qué recomienda ONU Habitat en relación a la estrategia de prevención de asentamientos informales? Bueno, nosotros siempre hablamos que no hay que hablar de prevención solo de mejoría del paliativo. Tenemos que hablar de una política que tiene dos pernas. Una perna que mejora las condiciones de los asentamientos que ya están allí, gente que vive a 50, 40, en algunas ciudades 100 años. Entonces, ¿cómo vamos pensar en una solución que es excluirlos de ahí o llevarlos para otro sitio de la ciudad? Entonces, construir políticas que ahí mejoran las condiciones y crean procesos de desarrollo local. Entonces, tenemos una política que llamamos the Street-Led Citywide Slum Upgrading Approach, donde simplemente no estamos reinventando la rueda, al contrario, miramos en todas las experiencias en Asia, África, América Latina, y demostramos que la estrategia a través de determinar el desarrollo a partir de la calle permite la integración física, espacial, territorial, pero también da una identidad y una dirección a la gente y todas las posibilidades para una regularización de la tenencia, de creación de impuestos y la gente tener sus derechos articulados en el territorio. Entonces, eso es un poco de la estrategia que está publicada y que estamos promoviendo. Muchas gracias, Claudio. Gracias.